Abramos el grimorio de Rix y desvelemos este y otros misterios. Antes de dar inicio con el relato de hoy, quiero decirles algo. Sí, este relato lo escuchamos en el podcast hace algunas semanas de viva voz del suscriptor que me lo envió, Armando Hidalgo, oriundo de Chihuahua. No encontraste ningún hilo negro, amigo, en los comentarios que te sientes especial. He dicho 1000 veces que cuando en el podcast llegamos a tocar algún relato que sea demasiado interesante, posteriormente suelo darle el formato de relato regular para que además podamos comentarlo y analizarlo en un episodio para él solo, cosa que no podemos hacer en el podcast. Porque no, lo que haremos hoy no será repetir lo mismo que vimos en el podcast, pues además haré una conexión entre este relato y otro que no hice en dicho episodio del podcast. Así que, en vez de quejarte en los comentarios de cosas que no tienen sentido, mejor siéntate y disfruta de este aterrador relato real que nos llega desde Delicias, Chihuahua. Armando, el suscriptor que me envía este relato, cuenta que esta historia le fue contada en la región de Huachochi, en Chihuahua, por una mujer indígena tarahumara de nombre Cecilia, pues la prima de esta mujer había vivido una experiencia de lo más surrealista, pero que había contado con varios testigos para confirmarla. Estos indígenas, que habitan al norte de México, suelen salir al monte para cubrir ciertas necesidades básicas, pues muchas de las costumbres que esta tribu practicaba desde hace siglos en esta zona del país siguen siendo practicadas por sus descendientes hoy en día, como por ejemplo la cacería, la recolección de frutos, de agua y demás. La prima de Cecilia, a quien denominaremos Julia para salvaguardar su identidad, era muy joven por aquellos años y apenas llegaba a la mayoría de edad. A Julia, al ser mujer, le tocaba recolectar algunas semillas y frutos para llevar a su comunidad y que de esta forma estos pudieran ser cocinados o utilizados para cubrir así las necesidades básicas de todos los miembros de la comunidad. En fin, aquella mañana en que Julia partió hacia el monte, sería la última vez que la muchacha fuera vista, pues ésta ya no regresó. La familia de Julia, incluyendo a Cecilia, ayudados por otros hombres de la comunidad, partieron a buscarla, machetes y antorchas en mano. Pero a pesar de que recorrieron toda la sierra cercana a la comunidad en la que ellos vivían, no encontraron ni rastro de la pobre Julia. Ni un pedazo de su ropa rasgada, ni la canasta que llevaba con ella, ni huellas, nada. No podían siquiera determinar si la muchacha se había perdido, si había caído en una zanja, si había sido atacada por un animal, o si algún maleante la había atacado para saciar con ella sus más bajos instintos. La búsqueda no cesó y toda la comunidad estuvo buscando día y noche a la muchacha, pero nadie tuvo suerte. Pasaron muchas semanas y éstas se convirtieron en meses, cuando un día un hombre de otra comunidad tarahumara, bastante alejada de la que formaban parte Julia y Cecilia, se encontraba de cacería en un cerro bastante aislado y alejado de la gente. Gracias al silencio y a la calma de aquel montículo aislado de la civilización, el hombre logró escuchar una voz que lo llamaba a lo lejos. Era la voz de una mujer,
Pero el hombre estaba teniendo dificultades para determinar de dónde provenía dicho sonido. Debido a lo abierto que estaba aquel campo, podía provenir del bosque o del riachuelo que estaba más abajo, o de cualquier parte en realidad. Incluso el hombre comenzó a asustarse, temiendo que se tratara de una aparición o algo así. Pero por suerte, el hombre logró hallar la fuente del sonido. La voz de aquella mujer provenía del interior de una cueva que estaba cerca de ahí, y no se trataba de un fantasma ni de un espíritu, sino de una mujer que pedía auxilio, ya con la garganta desgarrada por tanto gritar. La cueva de la que provenía la voz tenía la entrada bloqueada por una enorme piedra que habría requerido de varios hombres para moverla, por lo que a este sujeto le fue imposible ayudar a la chica en ese momento. Al preguntarle quién la tenía ahí secuestrada, Julia respondió que un oso que caminaba en 2 patas la había raptado cuando ella se encontraba recogiendo frutos y la tenía ahí en contra de su voluntad, completamente desnuda, y la utilizaba todos los días para sostener relaciones sexuales con ella cuando él deseara. Julia le dijo en ese momento que el oso había salido por comida, pues la bestia le llevaba comida y agua todos los días temprano por la mañana, y luego ya se quedaba ahí con ella, encerrado en la cueva y abusaba de ella durante todo el día. Entre lágrimas, Julia le suplicó que fuera por ayuda, pues él solo no podría enfrentar a este monstruo, ya que era demasiado fuerte, y le indicó el nombre de su comunidad. Antes de despedirse, Julia le pidió que se fuera de inmediato, pues el oso que caminaba en 2 patas ya no tardaba en volver. El buen samaritano salió corriendo de aquel monte, volteando hacia todos lados para no toparse con este oso humanoide, y corrió como alma que lleva el diablo hasta llegar a la comunidad en la que Julia vivía con su familia. El hombre les explicó a los familiares y vecinos de Julia lo que ésta le acababa de decir, y estos le creyeron sin chistar. Más adelante en el relato, comprenderás por qué ninguno de estos indígenas tuvo problemas al creer la historia de un desconocido. Así que los hombres de la comunidad armaron una comitiva y decidieron que, para no correr riesgos, irían al día siguiente a la misma hora en la que el hombre había escuchado a Julia en la cueva, para así asegurarse de no toparse con el oso y no ponerla ni a ella ni a nadie más en peligro, en caso de que el engendro quisiera defenderse o tomar represalias contra ella. Y así lo hicieron. Al día siguiente, muy temprano por la mañana, la comitiva partió rumbo a la cueva en la que Julia se encontraba, guiados por este hombre. El plan era no pelear con el monstruo, en caso de que fuera tan fuerte como Julia les había advertido, pues ella estaría más cerca de él y podría lastimarla antes de siquiera poder ayudarla. Además, no sabían si sus armas podrían hacerle algún daño al monstruo, pues al ser un oso que caminaba en 2 patas, todos sabían que no se estarían enfrentando a un simple animal, sino a algo más. Solo que no sabían si se trataba de un nahual o de una bestia ancestral que habitaba en aquel monte aislado en medio de la nada. De todos modos, cada uno de los hombres iba armado en caso de que fuera necesario atacar a la bestia. Una vez que llegaron a la cueva, esta tenía la entrada bloqueada por una piedra gigantesca, tal como el hombre les había dicho. Los familiares de Julia la llamaron por su nombre, susurrando, en caso de que el oso estuviera ahí con ella.
Julia respondió entre lágrimas de felicidad y de alivio que se encontraba ahí y que el oso había salido a conseguir comida, así que tenían tiempo de sacarla. Entonces, como pudieron, entre toda la comitiva, levantaron la enorme roca, pudiendo desbloquear la entrada de la cueva, y Julia salió corriendo a los brazos de sus familiares. La pobre chica estaba muy sucia y muy maltrecha, y estaba totalmente desnuda. En lo que sus familiares la consolaban y le echaban encima una manta para cubrir su desnudez, el oso apareció furioso del bosque y se abalanzó contra los invasores de su hogar, rugiendo. En efecto, este oso caminaba en 2 patas, pero no daba los pasitos cortos que los osos suelen dar de vez en cuando, sino que la morfología de este engendro era más parecida a la de un hombre que a la de un oso, pero con las dimensiones de uno de estos animales. Sus cuartos traseros no eran cortos y regordetes como los de los osos, sino que eran largos como las piernas de un hombre, y su torso estaba proporcionado con las patas. La criatura se desplazaba a gran velocidad y con una agilidad impresionante, por no mencionar que la fuerza que debía poseer, a juzgar por la masa muscular que tenía, debía ser inmensa. Aquello era un verdadero superhombre, con características y rostro de un oso. Afortunadamente para nuestros héroes, los hombres lograron abatir a balazos a la bestia antes de que ésta pudiera llegar hasta donde ellos se encontraban. Una vez tirado en el suelo, lleno de plomo y sin vida, los hombres se acercaron a la bestia para ver qué era aquello. Parecía que no se trataba de un nahual, pues este jamás recuperó su forma humana, sino que se quedó así, como un oso de cuerpo humanoide. Y además, para nada era regordete o barrigón como algunos osos, sino que era sumamente musculoso. No se sabe qué ocurrió con el cadáver de aquella bestia, pero lo más probable es que se haya quedado ahí tirado, afuera de la cueva, pues era demasiado pesado para moverlo. Este suceso ocurrió en 1995, así que los restos ya deben ser menos que polvo. Sin embargo, si alguien en la región tarahumara de Chihuahua llega a toparse con un extraño esqueleto en las afueras de una cueva, en medio de la nada, puede que se trate de la osamenta y el esqueleto de este oso humanoide que, al parecer, no era un nahual, es decir, un brujo capaz de transformarse en animal, sino que tal vez era una extraña criatura que tenía las características tanto de un hombre como de un oso. Literalmente, este sería un hombre oso. Ahora la pregunta interesante sería, ¿qué hubiera pasado si Julia hubiera quedado embarazada de esta cosa, tras los múltiples abusos de los que fue víctima durante su cautiverio en la cueva? Por fortuna, jamás lo averiguaremos, pues quién sabe qué aberración del Averno pudiera haber sido la descendencia de este engendro. Antes de pasar a la segunda parte de este relato, déjame pedirte que le des like al video y te suscribas a mi canal si te está gustando mi contenido. No olvides seguirme también en mis redes sociales, las cuales son TikTok, Instagram, Facebook y Spotify. Suscríbete también a mi canal secundario aquí en YouTube, Rix y los Amos del Multiverso. Si quieres hacerte con tu ejemplar de mi libro de terror, La Orden de Camazotz, disponible en Amazon.com, solamente haz clic en el enlace que aparece en la descripción de este video. Y si tú, como Armando, quieres que escuchemos tu relato paranormal en el podcast, envíamelo en forma de nota de voz o de video a mi correo necronomiconrelatos@gmail.com o a mi número de WhatsApp, el 56 38 00 0345. Ahora, sigamos adelante,
que esto se pone todavía más interesante. Pero en el título de este video dice: nieta de Nahual es raptada por oso humanoide. ¿Cómo sabemos que Julia y Cecilia eran nietas de un Nahual? Eso es a lo que voy, y es algo que no conecté en el podcast cuando escuchamos este relato de voz de mi suscriptor que la compartió. Resulta que Cecilia también le contó a nuestro amigo Armando en aquella ocasión que su abuelo era un hombre ya muy mayor, de alrededor de 75 años por aquel entonces, y que tenía comportamientos muy extraños. Este anciano ya vivía solo en su humilde casita de adobe, pues su esposa, la abuela de Cecilia, había muerto hacía varios años, y todos sus nietos ya eran adultos y tenían sus propias familias. Como el señor ya era grande, a veces era común que mandaran a alguien a revisar que estuviera bien, por las noches o incluso a veces por las madrugadas. Lo extraño era que siempre que enviaban a alguien a checar que el abuelo estuviera bien, que muchas veces le tocó a Cecilia ir a revisar, este no se encontraba en casa. El petate en el que dormía estaba vacío y las luces de la casita estaban todas apagadas. Y además, el hombre no era visible ni en el patio ni en las zonas aledañas de la propiedad. Nunca nadie pudo saber en dónde estaba o qué hacía este señor cuando iban a buscarlo y él no estaba. No era normal que un señor tan mayor, que apenas si podía caminar, se saliera de su casa, incluso de madrugada, y se pusiera a curiosear por el bosque en plena oscuridad. Sin embargo, cuando iban a checar al señor al día siguiente, ya tarde, a eso de las 12 del día o 1 de la tarde, lo encontraban en su petate, profundamente dormido, como si en efecto no hubiera dormido nada durante la madrugada. Y además, afuera de su casa, siempre encontraban excremento de coyote. Lo curioso era que en esta zona no había coyotes, así que ¿por qué había popó de coyote afuera de la casa del abuelo? ¿Y por qué coincidía la aparición de esta con las noches en las que el abuelo se ausentaba? Nunca nadie tuvo el valor de preguntárselo, pero la familia sospechaba que el anciano era un nahual que se transformaba en coyote, y por eso cuando iban a buscarlo algunas noches, este no estaba, pues se encontraba rondando por el monte bajo su forma animal. Así que, con el hecho de que el abuelo de las chicas era un nahual que se transformaba en coyote, podemos abrir la posibilidad y la interrogante de que aquel hombre oso que se llevó a Julia fuera un nahual también, y que hubiera hecho esto porque tenía una especie de conflicto en contra del abuelo. La razón por la que los habitantes de la localidad de Cecilia le creyeron de inmediato al hombre que la halló era porque esa zona era territorio de nahuales y los tarahumaras lo sabían. Así que un oso que caminaba en 2 patas no sonaba descabellado en lo absoluto para ellos. Así que, aunque al morir este oso no haya tomado forma humana, ¿se habrá tratado de un nahual de todas formas? O más bien se trataba de un oso con comportamientos humanos, como los que toqué en un episodio hace cerca de un mes, sobre un extraño fenómeno que se da en los Estados Unidos desde hace un par de siglos y hasta la fecha, en que los osos se comportan como humanos. En caso de que fuera un nahual, el hombre oso habría conocido al abuelo de estas chicas, que era un hombre coyote. Sin duda, sería interesante internarse en la Sierra de los Tarahumaras para ver qué secretos se ocultan ahí cuando se pone el sol. ¿Tú qué piensas? ¿Qué crees que haya sido este oso humanoide? Comenta tu opinión abajo en la caja de comentarios.
No olvides dejar tu like y compartir este video con todos tus conocidos amantes del terror y del misterio. Si aún no lo haces, suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Sígueme también en mis redes sociales, las cuales son TikTok, Instagram, Facebook y Spotify. También suscríbete a mi canal secundario aquí en YouTube, Rix y los Amos del Multiverso. Si quieres tu ejemplar de mi libro de terror, La Orden de Camazotz, disponible en Amazon con entregas a todo el mundo, solamente haz clic en el enlace que aparece en la descripción de este video. Y si tienes una experiencia paranormal que compartir con nosotros, envíamela en nota de voz o en video a mi correo necronomiconrelatos@gmail.com o a mi número de WhatsApp, el 56 38 00 03 45. Esto fue El Grimorio de Rix y el oso humanoide que se llevó a una chica en Chihuahua. Nos vemos en la oscuridad.